hija come y hace una vida pues como hace un niño de su edad, con una medicación, eso sí, con unos cuidados, pero bueno, pues nada que ver, ahora vive y antes sobrevivía. Es el milagro de un gesto, el de donar. Gracias a él, Laura vive como un niño de su edad con un hígado nuevo desde que tiene 4 años. España celebra el Día del Trasplante con cifras récord en donaciones y trasplantes. Volvieron a aumentar. Castilla y León, con 100 donantes, está entre las comunidades más solidarias. Buenas tardes. Algo ha cambiado más de 100 días después de las elecciones. PSOE y Podemos están dispuestos a seguir hablando. Ni el tono es ya el mismo, ni los vetos lo son tanto. Iglesias aparca el tema del referéndum e, igual que se autoproclamó vicepresidente, se autodestituye si Sánchez rompe con Ciudadanos. Si para que haya un gobierno de coalición progresista en España, mi presencia en ese gobierno es una dificultad para el Partido Socialista, yo estoy dispuesto a ceder y a no estar en ese gobierno. Todo acuerdo al que yo eventualmente me pueda someter a una investidura tiene que contar con el sí de Ciudadanos. Y ese es el gran fleco que ambos deberán hilar. PSOE quiere encajar a Ciudadanos de alguna forma, pero ni Ciudadanos ni Podemos se quieren mutuamente en un hipotético gobierno. El partido de Albert Rivera lo ha vuelto a dejar claro esta tarde, aunque también ha dicho que está dispuesto a buscar acuerdos con Podemos. Ayuntamientos y diputaciones contratarán en las próximas semanas a 1.300 parados, 1.000 de ellos en riesgo de exclusión social. El presidente de la Junta ha reunido hoy a estas instituciones para sellar el plan de empleo local que lo va a hacer posible y, aprovechando que los tenía cara a cara, ha intentado rebajar sus recelos sobre la ordenación del territorio. No le tengáis ningún tipo de miedo ni reserva. La acción de todo gobierno, en este caso el gobierno autonómico, es criticable en muchos aspectos. Pero, de verdad, no veáis segundas intenciones, sino una visión que es una visión incluso premonitoria. En Castilla y León nos seguimos muriendo de viejos, lo dice el INE. Las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores son las causas principales. A nivel nacional aumentaron las muertes en 2014, pero llama la atención sobre todo la cifra de suicidios, que duplica a la de muertes en accidentes de tráfico. Muy pendientes y preocupados estamos a estas horas de las noticias que nos puedan llegar desde Ponferrada, en León. Los bomberos buscan a un niño de 13 años en el río Sil. El menor se ha tirado al agua para coger un balón con el que jugaba al fútbol. Viendo que no salía, su hermano de 16 años que estaba con él ha intentado sacarle, pero no ha podido. La corriente le ha arrastrado. Actuarán, como quien dice, en el Salón de Casa, en las plazas mayores de las 9 capitales de provincia. Ese es el escenario a pie de calle con el que la Hostil quiere celebrar sus 25 años en la música. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León quiere visualizar con estos conciertos abiertos, que es patrimonio de todos. Será a partir de julio. Esta casa también, Castilla y León Televisión, retransmitirá alguna de sus actuaciones más destacadas. El invierno vuelve por un día. Atención mañana a la nieve, que aparecerá a partir de los 700 metros. Avisos de AEMET de hasta nivel naranja y frío, mucho frío, con temperaturas máximas que no pasarán de 10 y con viento del norte que soplará con fuerza. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han escenificado hoy un acercamiento que, aunque aún está muy lejos de un pacto, se entiende como un avance. Ha habido cambio de actitud, de tono y de condiciones, pero les sigue separando una: el papel de Ciudadanos. Sánchez insiste en que solo será presidente con el apoyo de Rivera. Podemos quiere que la formación naranja se abstenga y que el futuro gobierno sea de izquierdas. Para convencer al PSOE, Pablo Iglesias dice que cede, y cede algo virtual, como el cargo de vicepresidente que él mismo se había arrogado hacía unos meses. Dejan atrás 101 días de tensiones entre ambos. Con todas las cautelas, con todas las dificultades, hoy estamos más cerca del gobierno del cambio que de repetir las elecciones. Puedo constatar una voluntad mutua para continuar el diálogo. Pablo Iglesias acepta que ese diálogo sea a 3, es decir, con el PSOE y con Ciudadanos, aunque difieren sobre el papel del partido de Albert Rivera. Iglesias dice respetar el pacto entre el PSOE y Ciudadanos, pero no quiere sumarse a él.
Pretende que Rivera se abstenga en lo que llama la vía del 161, es decir, la suma de PSOE, Podemos, Compromís e Izquierda Unida. Que implicaría apostar por un gobierno de coalición progresista. Y Sánchez insiste en la vía del 191, PSOE más Ciudadanos y Podemos. Todo acuerdo al que yo eventualmente me pueda someter a una investidura tiene que contar con el sí de Ciudadanos. Para limar asperezas, Iglesias renuncia a lo que para él era una condición indispensable. Yo estoy dispuesto a ceder y a no estar en ese gobierno. Es que él se propuso solo y él se excluye solo. Esto no significa que Podemos rechace ocupar una eventual vicepresidencia. De hecho, propone a Errejón, Vescansa o Echenique como sustitutos de Iglesias, que ha anunciado que asumirá personalmente la dirección de los negociadores de Podemos. Podemos busca la abstención de Ciudadanos, como hemos escuchado, y Ciudadanos quiere lo mismo para Podemos. Lo cierto es que el partido de Albert Rivera no contempla sentarse en un Consejo de Ministros en el que haya miembros del partido de Iglesias. De hecho, prefieren unas nuevas elecciones antes de ver a alguien de Podemos en el gobierno. Nosotros no estamos a favor de otras elecciones, creemos que sería un fracaso. Pero también les digo, antes de que un gobierno en el que estén los populistas y en el que estén los independentistas, pues mejor unas nuevas elecciones en España. Más allá incluso, sin que pueda haber ese acuerdo, Podemos tiene una oportunidad de evitar las elecciones, que sería absteniéndose. Si lo que busca son cámaras y focos, porque se siente un poco desplazado de la actualidad mediática el señor Iglesias, pues igual tiene que buscarse otra excusa, pero que no busque la complicidad de Ciudadanos para satisfacer su ego mediático. Y como espectador de estas negociaciones, el Partido Popular, que también ha hablado. El PP ha centrado sus dardos en Pedro Sánchez. Le recuerdan que un pacto solo con Ciudadanos no da para lograr la investidura y un acuerdo solo con Podemos tampoco. Por eso le dicen que la única opción para evitar nuevas elecciones pasa por sentarse a negociar con Mariano Rajoy. El señor Sánchez lo que está es inventándose cada día una nueva historia para salvar su pellejo, y ese es un camino absolutamente equivocado. Seguir haciéndose trampas a sí mismo es malo, pero pretender hacerle trampas al conjunto de los españoles es aún peor. El Gobierno de Castilla y León se ha propuesto llegar al 1 millón de ocupados en esta legislatura y una de sus herramientas para conseguirlo es el Plan de Empleo Local. Este año prevé 7.500 contrataciones en el ámbito municipal. Se impulsarán con una dotación de 57,5 millones de euros. De estos contratos, 1 millar se dirigen a perceptores de la renta garantizada de ciudadanía. El presidente de la Junta ha reunido hoy a diputaciones y ayuntamientos para sellar este plan. Juntas, sindicatos, patronal, ayuntamientos y diputaciones, juntos en un plan local dotado con 57,5 millones de euros, 40 propios de la Junta, que prevé crear 7.500 empleos. Un plan fruto del diálogo social al que Herrera ha llamado a los municipios. No le tengáis miedo a ese proceso. Es un proceso que en la comunidad se demuestra que ha sido rico y positivo, en el que nadie ha tenido que abdicar de sus principios. Mensaje también para las diputaciones por su rechazo a los mapas rurales. La acción de todo gobierno, en este caso el gobierno autonómico, es criticable en muchos aspectos. Pero, de verdad, no veáis segundas intenciones, sino una visión que es una visión incluso premonitoria. De un debate que ha dicho se va a dar en España y en Europa y que ha comparado con el tsunami que supuso el mapa financiero y que los municipios también rehusaron. Las líneas suscritas este miércoles pueden por primera vez ser cofinanciadas. Nos compete a los ayuntamientos y diputaciones complementar la ayuda para hacer realidad este importante impulso a la creación de empleo. De vuestra rapidez, de vuestra eficacia, de las convocatorias oportunas. El presidente reclama una convocatoria ágil y transparente para un plan del que ha dicho sentirse muy orgulloso. El Plan de Empleo 2016 cuenta con 10 líneas. Además de la clásica de obras para interés general dotada con 11 millones, esta vez se reservan 15 millones para trabajos específicos en dos sectores muy relevantes en la comunidad para darle aún más utilidad a los contratos y con el objetivo de fijar población. Hay una específica para trabajos en el sector forestal, como la prevención de incendios, con 3,3 millones de euros, donde se prevén 330 contratos, y otra para el sector turístico, dirigida por un lado a los municipios de menos de 5.000 habitantes para mantenimiento de sus recursos, como el Camino de Santiago o la Ruta de Santa Teresa, y otra para las diputaciones.
Para ambos se dará prioridad a los menores de 35, mayores de 45 y parados de larga duración. Se priman sectores y también colectivos. Una línea específica de los contratos de interés general va para personas en riesgo de exclusión. En total 10 millones de euros. Con estos empleos volverán a generar subsidio de desempleo. Los municipios mineros son perceptores de otras dos líneas, una destinada a 250 contratos por cuenta ajena y otra para impulsar el emprendimiento con el que se quiere incorporar 300 autónomos. Herrera da especial relevancia también al programa destinado a emplear a personas con una discapacidad superior o igual al 33%. Se prevén 1.000 contratos. La situación de la minería se agrava cada día que pasa. Lo vemos, por ejemplo, en lo que está sucediendo en Uminsa, una de las pocas empresas en pie y también con problemas. La patronal Carbunión y los sindicatos han vuelto a denunciarlo y a alzar la voz por enésima vez contra el Gobierno de España por incumplir el plan del carbón. Hoy han pedido una reunión urgente al Gobierno y a los ejecutivos autonómicos de Castilla y León, Asturias y Aragón para implementar las políticas que puedan revertir esta situación. Frente común para defender lo poco que queda es el objetivo de empresas y sindicatos mineros. La situación, dicen, es insoportable y está tocando a su fin. De no ser capaces de reunirnos con el Ministerio y que tome cartas en el asunto ya de una vez, posiblemente en los próximos meses no quede trabajando ni una sola empresa. Si dentro de unos meses nos encontramos que no queda ninguna empresa ni ningún trabajador en el sector, que nadie se pueda dar por sorprendido. La decisión es política porque las medidas ya fueron acordadas en el marco de actuación 2013-2018. Por eso Carbunión, UGT y Comisiones Obreras han escrito al secretario de Estado de Energía y a los principales partidos para exponer el problema. También se reunirán con las comunidades autónomas, aunque ya se encomiendan a un nuevo gobierno que les escuche. Este gobierno ha faltado al respeto al sector de la minería del carbón, ha faltado al respeto a los trabajadores de la minería del carbón y ha faltado el respeto a las comarcas mineras. Aún así, empresas y sindicatos creen que el Ejecutivo en funciones está capacitado para aplicar los acuerdos ya pactados y buscar encaje a los 3 millones de toneladas de carbón nacional que se producen al año, porque si no, el sector no sobrevivirá a 2016. Esta mañana el INE ha dado sus datos de crecimiento económico por comunidades autónomas en 2015. Estas cifras, que se calculan con un método diferente, sitúan el aumento del PIB de Castilla y León en el 2,9%, 2 décimas menos que los cálculos de la Junta de Castilla y León. Lo que sí se incrementa más de un 4% es el PIB por habitante, hasta los 21.900 euros, a 1.300 euros de la media española. 15.000 millones de euros en exportaciones y más de 5.000 empresas que en Castilla y León se dedican a vender sus productos en el exterior. Estas cifras constatan la expansión de nuestra economía. Para 2016, las previsiones son aún más optimistas. Aumentan las exportaciones en más de un 17% y también las importaciones. Esto último, que puede parecer negativo, en el caso de Castilla y León no lo es. Estamos importando bienes necesarios para producir productos que después podemos exportar y también bienes necesarios para el incremento de la demanda interna. Dar el salto al exterior es, sin embargo, la asignatura pendiente de las pequeñas empresas. De cada 100 empresas, 98 exportan de una forma regular, pero no constante. Y una solamente ha emprendido la internacionalización. El 80% de nuestras exportaciones tiene como destino Europa, principalmente Francia. Tiene una gran cualificación las empresas que están exportando y una calidad de los productos que están ofreciendo. Las empresas extranjeras que deciden invertir aquí lo hacen en la industria agroalimentaria, el turismo y la automoción. Después del rescate a Bankia hace 4 años, esta entidad ha tenido que relanzar su marca y gestionar su reputación. Sobre esa experiencia ha impartido un taller la directora de comunicación de Bankia. En esos 4 años de crisis han impulsado la comunicación externa. Otro de los retos ha sido recuperar la confianza de sus clientes con un trato más cercano. El posicionamiento que como banco tenemos con nuestros clientes es un posicionamiento donde tú me traes tus ingresos, sin letra pequeña, tus ingresos, y te quitamos todas las comisiones, también sin letras pequeñas, ¿sabes? O sea, es una forma de relacionarnos con ellos en base a una relación muy sencilla.
Afectados por la estafa de Fórum Afinsa, por las preferentes y otros fraudes al ahorro, han salido hoy a la calle en 17 ciudades españolas. Reivindican medidas concretas para que no se vuelvan a repetir situaciones como las que están viviendo ellos y quieren una respuesta política desde el nuevo Parlamento y los futuros pactos de gobierno. Que tomen conciencia del problema y que de una vez por todas apliquen verdaderas políticas a favor del consumidor, políticas que podrían ser con compromisos reales para acabar con fraudes como Fórum Afinsa y Arte Naturaleza, que llevamos 10 años desde la estafa sin ningún tipo de solución. El PSOE de Castilla y León cree que este es el momento de recuperar el plan de convergencia interior y en el próximo pleno de las Cortes se lo va a exigir así a la Junta. Además, le pedirá que detalle qué inversiones se pondrán en marcha hasta 2019 para conseguir el equilibrio económico y demográfico de los territorios. El Grupo Parlamentario Socialista ha aprovechado también esta jornada para hacer balance de lo que llevamos de legislatura. El PSOE en las Cortes exhibe cifras de su trabajo en esta legislatura. 624 iniciativas, un trabajo fruto de la labor con colectivos. Y las compara con las de quien no quiere que le haga sombra en la Cámara. 137 el Grupo Parlamentario Podemos frente a las... En el próximo pleno, además de propuestas en materia de empleo, pedirán a la Junta que defina su modelo industrial para la comunidad y que ponga en marcha 2 fondos para equilibrar económica y demográficamente el territorio. Ya hace tiempo que Castilla y León crece por encima del 2%, por lo cual no admite ninguna demora ni ningún retraso, tanto el Fondo Autonómico de Compensación como el Plan de Convergencia Interior. El Grupo Socialista en las Cortes también denuncia que los teléfonos de información que se incluyen en la guía del testamento vital no funcionan. Lo hemos comprobado y desde SACIL nos explican que los teléfonos válidos están en su portal, en el acceso a los ciudadanos. Son estos, que el problema viene porque también se han mantenido en Internet los números telefónicos de la guía antigua. Si se cumple el guión previsto, todos los grupos políticos en la Diputación de Segovia aprobarán mañana el documento que rechaza el diseño de las unidades básicas de ordenación del territorio. El Partido Popular defiende que Segovia ya cuenta con experimentadas estructuras supramunicipales. El esfuerzo de asociación voluntaria y sobre todo el esfuerzo de prestación de servicios que tienen acumulado con esa experiencia, ese know-how, por así decirlo, que tienen en la actualidad, no puede hacerse borrón y cuenta nueva sobre él, sino que creemos que debe ser el punto de partida y el criterio básico a la hora de organizar las unidades básicas de ordenación y servicio del territorio. Esta tarde ha tenido lugar una asamblea ordinaria de Ciudadanos en Soria, aunque este objetivo, el de ordinaria, nada tiene que ver con la situación actual de este partido en la provincia, en pleno conflicto por el apoyo de los 2 diputados provinciales de Ciudadanos a la moción que defiende las diputaciones. La Comisión de Garantías será la encargada de resolver la situación de estos diputados expedientados, pero el secretario de Organización, que ha estado en Soria, cree que los antecedentes son muy reveladores. Yo no puedo entrar a valorar lo que va a decidir, lo que si los antecedentes anteriores a situaciones similares que han podido ocurrir de gente que se ha saltado pues estas reglas de juego del partido, pues es que han acabado lógicamente expulsados del partido. El sector público de Castilla y León aplicó el 50%, la mitad de las recomendaciones del Consejo de Cuentas en 2014. Esto supone que mejora en 13 puntos respecto al año anterior. Esta es una de las conclusiones de la Memoria de Actividades 2015 que esta mañana ha entregado el presidente del Consejo de Cuentas a la presidenta de las Cortes. En este documento aparecen los 19 informes realizados en 2015, entre ellos las primeras auditorías especiales del gasto público en farmacia hospitalaria y en políticas activas de empleo. Sí, muy trabajado. Decenas de niños de Castilla y León han conocido hoy más de cerca el trabajo de sus padres en la delegación del Gobierno y en las subdelegaciones de cada provincia, en el 11º día de la conciliación.
La jornada ha comenzado con esta videoconferencia de María José Salgueiro en las sedes de las 9 provincias. Después los pequeños han disfrutado junto a sus padres de actividades como teatro, talleres o demostraciones de la policía y de la Guardia Civil. La delegada del Gobierno cree que es una buena iniciativa que habría que exportar al resto de España. Se reúnen los ministros cada vez que... Pues la conciliación, o más bien las dificultades para conciliar, están detrás de los motivos que llevan a algunas mujeres a retrasar la maternidad o incluso a renunciar a ella. Ahí entrarían las mujeres nacidas a finales de los años 70. En esa franja de edad, un 30% no va a tener hijos. Ana tiene 37 años y trabaja a turnos en una fábrica de Valladolid. Ella forma parte de ese 5% de mujeres que contemplan no ser madres. Si viene, pues bienvenido sea, pero no es algo que marque mi vida. Que mi vida tiene otras facetas, mis amigos, mis padres. A otras no les queda más remedio que retrasar la maternidad por la falta de estabilidad en su trabajo. Me conformo con tener un empleo, aunque no sea a tiempo completo, porque así voy a poder también dedicar ese otro tiempo al cuidado. Yo diría que la conciliación es el mayor déficit que tenemos en nuestra sociedad. Eso es, en definitiva, lo que nos anima, nos motiva para dar el paso de ser padres. En nuestro país la maternidad se retrasa hasta los 30 años. Tengo ya una edad en la que comúnmente se dice que se pasa el arroz y quiero tener hijos, pero en este tiempo no he conseguido o no he podido encontrar una pareja estable. Puede llegar a generar un poco de frustración porque dices, no consigo lo que me ha marcado la sociedad, entonces soy rara. Pues no, hay que aprender a vivir con lo que te da la vida y ser feliz con eso. Como Ana, el 30% de mujeres nacidas a finales de los 70 no tendrá hijos. Durante el año pasado se realizaron en nuestro país más de 4.700 trasplantes. Estos son 13 intervenciones diarias, el 4% en niños. España y Castilla y León, como una de las comunidades más solidarias, llegan a este Día del Trasplante con cifras récord. En Castilla y León se donan más órganos que en el resto del país, pero el donante ha cambiado y eso obliga a modificar las técnicas, por ejemplo la del trasplante de riñón. Ahora se hace con donante vivo, un 11% ya se realiza así. Las garantías que le puedes ofrecer al donante en cuanto a su recuperación, riesgo de complicaciones, reincorporación a su vida activa, pues sea muy rápida. Se avanza porque el perfil del donante ha cambiado. Ya no es el donante óptimo e ideal, pero evidentemente el trasplante cardíaco ha tenido que seguir haciéndose y bueno, pues se están utilizando técnicas nuevas, como por ejemplo la recuperación de donantes en parada. En cada trasplante intervienen más de 100 profesionales. Es importante desde la primera persona a la que se le ocurre que alguien puede ser donante hasta el último celador que lleva al paciente. Además del renal y el cardíaco, se realizan también hepático, de páncreas y desde hace unos meses de hígado y riñón a la vez. La mayoría con gran éxito de supervivencia. Porque el trasplante es el principio de una historia nueva. Hay que seguir al paciente prácticamente de por vida. 100 personas donaron sus órganos en Castilla y León en 2015. Gracias a ello ya se han hecho más de 100.000 trasplantes. Se ha avanzado mucho. Hace 30 años se realizó el primer trasplante de hígado en niños, fue en Barcelona, hoy ya son 900 los menores trasplantados. Las familias piden una mayor coordinación a las comunidades autónomas en esta materia, porque a veces esto dificulta una situación de por sí complicada en la que el tiempo es vital. Laura tiene 7 años y desde su nacimiento tuvo que enfrentarse a años de pruebas. Finalmente fue trasplantada en Madrid hace 4 años. Mi hija come y hace una vida pues como puede hacer un niño de su edad, con una medicación, eso sí, con unos cuidados, pero bueno, pues nada que ver, ahora vive y antes sobrevivía. Esto es para que no queden restos de la medicina. Lo sé. Medicamentos para los que llegaron a destinar un presupuesto de hasta 300 euros al mes. Pero los gastos son muchos más. Estos trasplantes se realizan en 4 hospitales de España. Supone el traslado al hospital, el cambio totalmente, la logística, ¿no? Tienes que dejar de trabajar, tienes que dedicarte a cuidar al niño, tienes que alojarte, tienes que vivir, no son periodos cortos. Por eso hace 2 años se forma EPA, una asociación que da apoyo a los familiares de estos niños. No tiene mucho sentido tener que ir a por recetas a un pediatra, luego a un especialista que te mande a un centro de referencia, para que luego te digan que ese medicamento no en Castilla y León o en Murcia no se da, pero si se lo han recetado en Madrid, entonces que le cambien el tratamiento.
Una falta de coordinación entre administraciones que llega a producir desesperación a los padres, porque el tiempo pasa, un tiempo que para ellos significa vida. El INE nos ha dicho hoy que Castilla y León es una comunidad en la que seguimos muriendo de viejos. De las casi 28.000 personas que fallecieron en 2014, la mayoría tenía más de 65 años. Es esa esperanza de vida tan alta la que también hizo que ese año fuéramos la segunda comunidad con más defunciones. La primera causa, las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio. Nuestra población envejecida nos sitúa a la cabeza. Somos la segunda comunidad con más defunciones. Por cada 100.000 habitantes, más de 1.000 murieron en la comunidad. La primera causa, las enfermedades del sistema circulatorio como los infartos. Le siguen los tumores, como el cáncer de bronquios. La tercera causa son las enfermedades del sistema respiratorio. Si nos fijamos en España, la tasa bruta de mortalidad aumentó un 1,7% en 2014. Fallecieron 5.400 personas más que el año anterior. La mayoría, un 96%, fallece por causas naturales, pero el suicidio se mantiene como primera causa de muerte externa. Fíjense en estas cifras, las muertes por suicidio son el doble si las comparan con las de accidentes de tráfico. En cuanto a sexos, la tasa masculina de mortalidad ha aumentado un 1,3%. La femenina también lo ha hecho un 2,1%. El 1% de la población mundial, esto es unos 73 millones de personas en el mundo, tiene autismo. Hay mucha gente que conoce ese trastorno, pero muchos menos los que saben qué es convivir con él. Este sábado es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, y sobre esa jornada y sobre autismo, sobre todo, queremos hablar con Lorena Centenero, que es orientadora y también psicopedagoga del Centro de Autismo de Valladolid. Buenas tardes, señora Centenero. Buenas tardes. Bueno, el lema elegido para la jornada del día 2 es inclusión, tolerancia, respeto. Entendemos que es porque es necesario que nos concienciemos todos más acerca del autismo. Sí, la verdad que se trata de un lema que es bastante acertado porque recoge como los principios o pilares fundamentales. Inclusión, que es participación; tolerancia, que implica conocer y comprender; y respeto, que respeto es aceptación de las personas con autismo. Porque ¿cuál es el obstáculo más frecuente con el que se encuentran estas personas? Pues las personas con autismo tienen dificultades en la interacción y en la comunicación social y pueden presentar inflexibilidad en su comportamiento o en el pensamiento. Hay veces que las mayores dificultades pueden estar en la participación, en la inclusión, en el mundo social, educativo, laboral. Temas de autonomía personal y social son aspectos fundamentales para trabajar con ellos. Pero a la vez son personas que tienen capacidades y habilidades intelectuales muy grandes. Me estoy acordando, por ejemplo, hace aproximadamente un mes y medio tuvimos sentados en esa silla a Álvaro con síndrome de Asperger y bueno, nos contó lo contento que estaba desempeñando un trabajo adecuado a sus capacidades y aparte que se estaba también de alguna manera entrenando en esas habilidades sociales, que es lo que más le costaba. Sí, la capacidad cognitiva o intelectual de las personas con autismo es muy variable. Puede oscilar desde presentar un diagnóstico de autismo y asociado a una discapacidad intelectual a personas que tienen diagnóstico de autismo y tener una capacidad intelectual por la normalidad o por encima, incluso superior. Entonces es muy variable y ese perfil a veces es un poquito irregular también. Ustedes lo que sobre todo defienden es conocer para comprender, para hacer más cómodo el entorno a estas personas. Sí. ¿De qué manera, por ejemplo, nosotros o cada uno desde el entorno en el que se encuentra, en el contexto, puede ayudar a una persona con autismo que puede tener cerca en un momento dado? Pues lo importante es conocer, como bien has dicho, conocer para comprender. Como decía yo antes, las personas con autismo son muy diferentes entre sí. Entonces, si no nos acercamos a conocer cómo son ellos desde dentro, es muy difícil sensibilizar. Yo creo que aquí sí que estamos haciendo importantes avances en cuanto al conocimiento, se están rompiendo con muchos mitos o muchos estereotipos que hasta ahora existían y estamos viendo que este amplio espectro del que hablamos ahora del autismo. Porque además es un trastorno mucho más frecuente de lo que a veces podíamos imaginar. Un 1% de la población mundial son muchísimas personas. Claro. De hecho, por este aumento de la prevalencia también fue hace años cuando desde la Convención de Derechos Humanos de la ONU se estableció el día 2 de abril como Día Mundial de Concienciación con las Personas con Autismo. Señora Centenero, muchísimas gracias por habernos acompañado y buen día de concienciación del autismo el próximo sábado. Gracias. Muchas gracias.
Nosotros seguimos adelante, además, con novedades en relación a esa noticia que nos lleva ocupando toda la tarde. Se lo contábamos al comienzo, en la ciudad de Ponferrada se ha vivido hoy un trágico suceso. Un niño de 13 años ha desaparecido en el río Sil tras intentar recoger un balón que había caído al agua. Ha sido a media tarde. Su hermano de 16 años ha intentado rescatarle, pero no lo ha conseguido. Los bomberos de Ponferrada buscan sin descanso a un joven de 13 años que se precipitó al río Sil a eso de las 6:30 de la tarde para intentar recuperar una pelota. Las noticias que tenemos es que este joven estaría jugando con su hermano, que también se lanzó al río para intentar ayudarle, aunque este consiguió salir del agua y se encuentra recuperándose en el interior de una ambulancia. Está siguiendo esta búsqueda y está muy nervioso. Esta es una zona en la ladera del río Sil, al lado del castillo de Ponferrada, muy frecuentada por caminantes, por familias y niños cuando empiezan a subir las temperaturas. A la zona ya ha llegado la familia de los jóvenes. Ha ocurrido una desgracia que no tenía que haber ocurrido. La verdad es que no sabemos muy bien lo que ha pasado. Lo que nos comentan es que estaban jugando al fútbol, cayó el balón y se tiraron a por él. Una imprudencia, como otra cualquiera. Y claro, el río parece que va suave, pero aquí, como veis, cuando llega aquí, pues coge fuerza, coge remolino. Y un chaval lo consiguieron sacar un poquitín más adelante, pero el otro todavía no ha aparecido, lo cual es una desgracia. 3 personas han muerto en este accidente de avioneta en la localidad madrileña de Perales de Tajuña. Los ocupantes, con edades comprendidas entre los 20 y 30 años, habían salido de Sabadell con destino a Cuatro Vientos, en Madrid. Se trataba de un vuelo de entrenamiento para acumular horas de práctica. De momento se desconocen las causas del siniestro, aunque los investigadores no descartan que haya podido colisionar con algún pájaro. Y la situación se revierte de forma inesperada. El comedor social de Palencia no va a cerrar sus puertas. Pese a que ayer ya se lo contábamos, sus responsables comparecían para anunciar que los servicios que prestan se suspenderían a partir de mañana. Pero un empresario palentino anónimo ha aportado 24.000 euros que garantizan su funcionamiento durante algo más de un año. Y él me ha insistido en que no quiere, bajo ningún concepto, que se diga su nombre. Entonces, yo desde aquí, sé que está muy lejos, pero le doy las gracias en nombre de las 80 o 90 personas que van a comer todos los días, que estaban pasándolo francamente mal. Ayer estaban, hasta los voluntarios, estaban muy tristes, después de la rueda de prensa lo pasaron muy mal. Han sido los primeros, por supuesto, que se han enterado. Hace una semana se cumplió el 2º aniversario de la muerte del primer presidente de la democracia, de Adolfo Suárez, una fecha que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha querido recordar con un homenaje en el que han participado el exministro Rafael Calvo Ortega y el exvicepresidente Alfonso Guerra. Adolfo Suárez vuelve a reunir en torno a su persona a políticos de todos los colores. A su homenaje han asistido exministros de diferentes gobiernos, así como varios parlamentarios de Castilla y León. Durante su intervención, Rafael Calvo Ortega ha señalado que el expresidente diseñó un modelo de ordenación social que aún hoy es el más progresista de Europa, y por su parte, Alfonso Guerra ha reivindicado el papel de la transición y ha ensalzado la figura del abulense. Adolfo Suárez fue un ejemplo que aquilata la combinación perfecta de reflexión y decisión sobre bases certeras, el buen sentido, la tolerancia, la austeridad, la moderación, la educación, el derecho y el consenso. El folclorista Joaquín Díaz ha presentado en Madrid su último libro, Poética de la nana entre la cuna y la tumba. Un recorrido histórico por este género desde una perspectiva poética y musical que toma como punto de partida una reflexión de Lorca acerca del toque melancólico que tienen estas canciones, cantadas por toda la geografía española. Para ambos, estas melodías de cuna encierran una aguda tristeza. También en este acto, un librito. Ese contraste, a veces esa incoherencia en que la madre, en el momento a lo mejor más feliz de su vida, sin embargo está triste porque prevé que algo puede suceder. Hoy hemos conocido en Valladolid al ganador de la 4ª edición del Premio Internacional de Poesía, José Zorrilla. Han sido 192 los trabajos presentados al certamen. El ganador es Jesús Losada, un zamorano residente en la República Dominicana. El libro se titula El peso de la oscuridad y aborda la trágica muerte de su mujer en un accidente de coche mientras él conducía.
El año de Cervantes se sigue celebrando, también aquí en Castilla y León. El escritor José Jiménez Lozano, que recibió el máximo galardón de las letras en 2002, ha abierto esta tarde en la localidad vallisoletana de Urueña el ciclo Cervantes en la Villa del Libro. Esta tarde, aquí, en la Villa del Libro de Urueña, se ha abierto el ciclo de conferencias Cervantes, cronistas de esta verdadera historia. Unos encuentros que servirán para conmemorar el 40º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. El encargado de dar el pistoletazo de salida esta tarde ha sido José Jiménez Lozano, escritor que, por cierto, recibió el premio Cervantes en el 2002 por toda su trayectoria literaria. Además, él mismo ha impartido en la conferencia algunas preguntas y melancolías sobre Cervantes, que ha servido para acercar aún más la figura de este ilustre escritor a todas las personas que se han querido acercar hasta aquí. Es un escritor como lo es Manzoni, bueno, Manzoni es más, o Petrarca para Italia, como para nosotros son otros, nuestros clásicos, y conviene que supiéramos quiénes son, no tampoco que sean los niños lo lean, no, a la edad que conviene. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León cumple 25 años y lo quiere celebrar con todos. Este verano dará conciertos en las plazas mayores de las capitales de provincia de la comunidad. Se abrirán los ensayos generales de la orquesta a los estudiantes y Castilla y León Televisión emitirá algunos de sus conciertos más destacados. Esta es su casa, pero saldrá para festejar el cuarto de siglo a las plazas de las capitales de Castilla y León. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León quiere ser una orquesta más de todos, una orquesta más abierta, una orquesta más artística. Además de esos 9 conciertos, en la segunda quincena de julio han presentado un programa sinfónico y de cámara con otros 24 en todo el territorio. Es una muestra del esfuerzo que estamos realizando por hacer de la música un ámbito de referencia en Castilla y León. Su joven director quiere potenciar el talento de Castilla y León y de España estrenando nuevas partituras. Habrá un concurso anual para compositores españoles y en este año, para el aniversario, solamente para compositores en Castilla y León. Los menores de 25 años tendrán descuentos especiales en el abono y para quienes no puedan disfrutar de sus notas en directo, Castilla y León Televisión retransmitirá conciertos como este. Con la música de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, hoy nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Feliz noche. Adiós. Ojalá se una a la fiesta. Voilà. Es él.